Disculpa, Adi, creo que está apagado tu micrófono. ¿Me escuchas? ¿Ahora sí me escuchas, Caro? Sí, ahora sí. Ah, ok, disculpa, sí, al parecer se apagó en la computadora. Una disculpa, bueno, voy a volver a leer la reseña de la doctora Carolina. La doctora Carolina Iwan obtuvo la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Yucatán en el 2010, la maestría en ciencias con especialidad en probabilidad estadística en CIMAD en el 2012 y el doctorado en ciencias con orientación en probabilidad y estadística en el CIMAD en el 2016. Realizó una estancia postdoctoral en King Abdullah University of Science and Technology en Arabia Saudita en el periodo 2016-2020. Actualmente Carolina es lecturer en la Universidad de Lancaster, Reino Unido, y sus áreas de interés de investigación son motivadas principalmente por la aplicación de modelos estadísticos en datos ambientales y en neurociencias. El curso que nos presenta la doctora Carolina se llama Modelando Procesos Espaciales con Información Temporal. La doctora Carolina nos comenta que se le pueden hacer preguntas durante el curso a los asistentes que están aquí. Pueden levantar la mano y les podemos pasar el micrófono. Y a los que están en línea pueden hacer sus preguntas en el chat durante el curso y se las vamos a ir pasando a la doctora Carolina. Bueno, entonces, pues bienvenida Carolina y muchísimas gracias por tu participación aquí en el foro. Adelante, ya puedes compartir pantalla. Muchas gracias, Adi. Antes de comenzar, quiero agradecerte por haberme invitado a participar en este foro. Para mí es un honor estar aquí y en particular porque soy de la zona. Yo soy originaria de Mérida y hice mi licenciatura en la Universidad de Yucatán. Entonces, estoy más que feliz de poder hablar ante los estudiantes y los colegas de esta área del país. Sin más detalles, voy a comenzar con el curso. Por favor, con toda confianza, cualquier pregunta, cualquier mínimo detalle que tengan, pregúntenlo. Soy bastante accesible y prefiero que se lleven algún mensaje, por más simple que pueda ser, pero que sea claro este mensaje sin tener que ir mucho a cosas muy sofisticadas, ¿no? Bueno, el curso lo pensé de una manera introductoria, pero a la vez ya para las finales 2 sesiones, dependiendo cómo vayamos en el tiempo, iré avanzando un poco más rápido con otro tipo de métodos más avanzados, simplemente con el objetivo de que puedan ver hasta qué punto este tipo de metodologías pueden llegar cuando estamos analizando los datos, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. El curso se trata de datos de procesos espaciales, de estadística espacial, pero que además tienen una componente temporal, ¿no? Entonces, antes de comenzar de lleno con la parte de modelos espaciotemporales, solo quiero hacer una breve introducción para aquellos estudiantes o colegas que no están en el área de estadística, ¿no? Entonces, en general, en el área de estadística es una rama de las matemáticas que se dedica a hacer lo que se conoce como inferencia, ¿no? Está muy ligado y digámoslo así, su hermano más cercano entre las matemáticas es la probabilidad. Cuando uno estudia probabilidad, uno siempre asume un modelo, una ley de probabilidad, y la diferencia entre lo que vendría siendo, tenemos la probabilidad y tenemos la estadística, ¿no? Que de una a otra están bastante conectadas. Necesitamos establecer un modelo de probabilidad
para poder luego movernos hacia la estadística, y necesitamos a la vez la estadística para inferir o describir en cuanto a una muestra observada, información observada, cuál es el modelo de probabilidad dentro de una familia que estamos estableciendo, ¿no? Entonces, la estadística siempre va a la mano con los términos de probabilidad, y por eso van a ver que algunas de las cosas que vamos a definir ahora parecieran un poco más de probabilidad, pero luego seleccionamos dentro de esa familia de modelos lo que más se adecua a los datos que observamos, ¿no? Un comentario también es que lo que voy a explicar ahora va a estar en base a unas notas que tengo en general de modelos espaciotemporales en estadística, que van a estar disponibles en mi página personal y las pueden descargar con toda libertad. Muy probablemente van a estar disponibles después de a la siguiente semana, pero dejaré llegar la liga a los organizadores para que después de si encuentro algún typo o algo en el camino lo pueda yo corregir antes de publicar la versión final, ¿no? Pero va a estar allí disponible, ¿no? Entonces vamos a discutir, primero vamos a comenzar con una breve introducción, motivación a qué es datos espaciotemporales. Luego les voy a mostrar como toda la parte de estadística, antes de proponer un modelo, atravesamos por una parte que vamos a llamar la parte exploratoria, ¿no? Y también hay ciertos gráficos informativos para este tipo de fenómenos. Y luego ya nos vamos a mover un poco más a lo que son, cuáles son los modelos o algunos modelos muy ricos dentro de la familia de datos o de procesos espaciotemporales, que comúnmente son ajustados para este tipo de fenómenos, ¿no? Ya tienen ustedes allí un poco cuáles son las referencias básicas, pero si quieren indagar un poco más acerca de conceptos más a detalle, estas serían las 3 referencias que yo pongo como base, que es donde también tomé los conceptos que vamos a ir aquí definiendo, ¿no? Que sería el libro básico simplemente de datos espaciales, y luego moviéndonos a espaciotemporales, el libro de Noel Cressy y el libro de Elias et al, que tiene que ver con inferencia espaciotemporal y modelos bayesianos. Bueno, ¿por qué nos interesa estudiar o tener modelos específicos para datos espaciotemporales? Uno puede pensar en un modelo clásico de estadística donde uno tiene simplemente variables aleatorias, x1 hasta xn, y lo que uno normalmente asume es que estas variables aleatorias son independientes o idénticamente distribuidas, ¿no? Uno siempre empieza en sus clases de inferencia simplemente definiendo que uno tiene estas n variables aleatorias y uno asume que estas n variables aleatorias son independientes, idénticamente distribuidas, ¿no? Mas, sin embargo, en ciertas ocasiones el fenómeno no cumple esas características, sino más bien lo que uno observa entre estas variables tiene cierta estructura de dependencia y cierto patrón en común, ¿no? En particular, esta dependencia puede ser solamente inducida por el tiempo, que sería el área que se dedica a estudiar modelos de series temporales, o también cierta dependencia espacial, que es la parte de datos, estadística espacial. Ahora, podemos ponerle un poco más todavía, que son estos datos que tienen una referencia espacial y que también son observados a través del tiempo. Entonces, combinan estos dos tipos de estructura de posibles dependencias, tanto espacio y tiempo. Como motivación, tomé los datos de concentración de particular matters, PM10, que son datos de, ellos cuentan en contaminación en la atmósfera, la cantidad de partículas de tamaño menor a 10 micras, a 10 micras, y esto sirve para moderar
porque altas concentraciones son malas para la salud, ¿no? Entonces, vamos a tomar como ejemplo este tipo de datos. Este tipo de datos, ¿cómo son? Bueno, aquí tengo simplemente una gráfica, ¿ok? Lo que estamos observando aquí es esta zona, viene siendo la Ciudad de México, con todas sus alcaldías, y lo que se tiene es una red de monitoreo, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos es una estación que colecta datos de los contaminantes en el ambiente. No solo de particulate matter, pero también tiene, no solo el PM10, tiene PM2.5, tiene ozono y otro tipo de contaminantes. En particular, aquí vamos solo a modelar el PM10, ¿no? Y bueno, entonces es natural ver esta estructura espacial, es decir, cada una de estas estaciones, no puedo asumir que estas dos estaciones, aunque estén ambas dentro de la Ciudad de México, no podemos asumir que la distribución de probabilidad es exactamente la misma, ¿no? Pero, y más aún, no podemos asumir que esos dos datos son completamente independientes, ¿no? Lo que yo observe en dos estaciones distintas. Es más razonable pensar que hay cierta posible estructura de dependencia, porque el fenómeno atmosférico que está pasando en ese tiempo o el fenómeno que provocó ese efecto de contaminación es más amplio y afecta a una zona más grande, ¿no? Entonces, esa posible lógica de que las cosas se relacionan solo basados en espacio es a lo que se dedica la parte de estadística espacial. Ahora, los datos no solo corresponden a un posible valor observado en un momento específico de tiempo. Si uno se mueve, lo que uno tiene es una secuencia de observaciones a través de varios días, por ejemplo, ¿no? En este caso va a ser todo un año de monitoreo, que es el 2021, de las concentraciones de PM10, ¿no? Entonces, generalmente hablando, un conjunto de datos que tiene esta parte espacio y temporal va a tener una referencia en el tiempo, que puede ser el día o la fecha, y una referencia espacial, que normalmente vamos a asumir que tiene que ver con las coordenadas geográficas, por ejemplo, longitud y latitud, ¿no? Y además, ya después nos dice el valor de la variable que estamos observando, ¿no? Entonces, este es un caso muy específico de la parte de análisis de contaminantes, ¿no? Que es espacio-temporal, pero muchas cosas se comportan como esto. Sin otras cosas en estadística ambiental o modelos para datos ambientales como temperaturas o sequías, también en imágenes satelitales cuando quieren saber las características de los terrenos, de los cultivos, ese tipo de cosas también tiene información espacial y temporal, ¿no? Entonces, hay muchos datos que tienen estas características. En particular aquí lo que yo les presente lo voy a ejemplificar para los datos de contaminantes, ¿no? Y nada más les quiero recordar aquí dos cosas. De la parte espacial, todo lo que todos los modelos que se formulan se basan en cierto supuesto que es la ley de la geografía, que básicamente vamos a asumir que sí hay unas dependencias, pero que las dependencias son más fuertes mientras las observaciones estén más cercanas en el espacio. Y que cosas que ya están tan altos como el punto aquí hasta arriba, la estación y la estación hasta aquí abajo, hasta cierto punto ya empiezan a ser más independientes porque ya se están alejando, ¿no? Esa es la parte del supuesto espacial. Y la parte del supuesto temporal, pues es algo que también, si uno tiene un poco recuerda haber visto un poco en series temporales, uno asume que hay cierta dependencia en lo que pasó, en lo que ya ha pasado con el presente y con lo que pasará en un futuro, ¿no? Entonces, ese tipo de cercanías en tiempo y espacio son supuestos que se van a asumir para proponer los modelos. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a ver la parte de inferencia es pensar en cuál es el modelo probabilístico detrás de todo esto, ¿no?
Y la manera más común de hacer, de analizar este tipo de datos es usar lo que se conoce como procesos gaussianos, ¿no? Procesos gaussianos en el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar aquí. En principio, vamos a definir nuestra notación, ¿ok? En el caso de un proceso espacial, es decir, un proceso que solo lo observo una vez, lo vamos a denotar como y de s, como si fuera una función. Y en el caso de un proceso que es espacio-temporal, lo vamos a denotar como dos índices, s y t, ¿no? Y de s y t. ¿Ok? El subíndice S es el que va a vivir en el espacio, que comúnmente va a ser dos-dimensional y normalmente en muchos casos va a estar asignado a lo que es longitud y latitud. Y el espacio del tiempo, pues lo vamos a tomar como cualquier número real positivo, hasta cierta manera para tener una intuición de que la medida del tiempo es positiva, ¿no? En teoría no tiene que ser así, pero en la práctica es mayormente lo que vamos a observar, ¿no? Empezamos en un tiempo cero y de ahí nos movemos hacia la parte positiva. En algunos casos, el área donde vamos a estudiar lo vamos a denotar como D sub S, que sería nuestra región de interés. Como en el caso de los datos de contaminantes, nuestra región de interés simplemente es la Ciudad de México. ¿Ok? Tomando en cuenta esa notación, vamos a definir ahora sí lo que es un proceso gaussiano. Primero, un proceso simplemente espacial, ¿no? Entonces, para un proceso gaussiano, lo que le vamos a pedir es que para cualquier punto en el espacio, el valor esperado de la variable aleatoria y de s sea constante. Vamos a empezar con cierta estacionariedad aquí. Y luego vamos a definir el objeto que es de interés aquí, que queremos cuantificar, que es la dependencia, mediante la estructura de covarianza. Entonces vamos a definir la covarianza entre el proceso a un punto S y a un punto S más H en el espacio, me muevo en una dirección H, es simplemente una función, vamos a asumir que solo depende de cuánto nos movimos, ¿no? En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que vamos a asumir que si tenemos nuestra región de interés, vamos a asumir, estos son dos réplicas de DS, y tengo dos puntos aquí, ¿no? Y tengo dos puntos acá, ¿no? Siempre y cuando estén a la misma dirección H, a la misma distancia, por así decirlo, del vector H, vamos a asumir que entonces la dependencia es la misma. ¿Ok? Entonces vamos a asumir que la estructura de dependencia, si bien existe, pero no depende exactamente del punto S, sino más bien de qué tan distantes están estas dos variables en el espacio, ¿no? Y como mencionamos anteriormente, esperamos que cuando esta distancia crece, la dependencia es cada vez más débil. ¿Ok? Entonces, decimos que nuestra variable aleatoria y de s es un proceso gaussiano, ¿okay? Estacionario, sí, para cualquier conjunto de valores, de ubicaciones, por así decirlo, S1 hasta Sn, el vector multivariado, y evaluado en S, no es más que una distribución normal multivariada. Sigue una distribución normal multivariada. Con media, el vector de media es constante, y la matriz de covarianza, aquí es algo característico, que si bien es una matriz, pero va a estar completamente determinada por nuestra función CDH. ¿Ok? En el caso en que esta función no solamente dependa de qué tan lejos están los dos puntos, pero de hecho exactamente de la distancia euclidiana de este vector h que separa los dos puntos, es cuando le vamos a agregar una característica adicional, que es que decimos que el proceso gaussiano es isotrópico, ¿no? Es decir, no depende de la dirección, por ejemplo, si es de norte a sur o de sur a norte, ¿no? Y si uno piensa un poquito en la parte de la distribución normal multivariada,
en el momento de hacer inferencia, una posible complicación es que si yo tengo muchas locaciones, muchos puntos S, esta matriz se empieza a ver muy grande y es difícil inferir tantos parámetros. Entonces, lo que comúnmente se hace, y en base a esta ley de la geografía, es asumir que esta función se puede parametrizar con algunos pocos parámetros, ¿no? Y un caso en particular, por ejemplo, podemos decir, un ejemplo de una función de covarianza es la función de covarianza exponencial, que simplemente cuando h es igual a 0 me da la varianza, que sería sigma cuadrada, y conforme se van alejando los dos puntos, empieza a decaer de una manera exponencial, ¿no? Ok, ahora, tomando en cuenta esto, solo para ejemplificar cómo se ve un proceso gaussiano, he puesto aquí un ejemplo muy sencillo simulado, ¿no? Todos los códigos que voy a poner aquí están implementados en el software R y también son abiertos y los van a poder utilizar y descargar de la liga que les dé donde estén los materiales. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente aquí es lo que uno hace para simular un proceso gaussiano con estas características, es simplemente crear una función de covarianza, simplemente una función que depende de la distancia, en este caso el exponencial, y lo que hice fue generar un conjunto de posibles ubicaciones S, calculo la distancia entre estas ubicaciones en esta parte de aquí, y luego la matriz de covarianzas simplemente va a ser evaluar para cada una de estas posibles distancias entre los pares de las locaciones que tengo S, calcula esta covarianza exponencial, ¿no? Y esta V ya me da la matriz de covarianzas de mi normal multivariada. Entonces simplemente puedo simularlo usando MVRNOR en R y simplemente tener mi correspondiente media y mi correspondiente matriz de covarianzas, como simularíamos cualquier normal multivariada. Entonces, para tener una idea cómo se ven este tipo de procesos, aquí tengo las simulaciones. Aquí lo que hice fue generar ubicaciones en toda la cuadrícula de 1 por 1. Básicamente tengo como píxeles y cada uno de estos píxeles representa una de esas S's, ¿no? Entonces, cada valorcito, estoy asumiendo que cada valorcito de aquí es mi Y de SI, ¿no? Y todos los valores fueron generados simultáneamente con esta estructura de dependencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, lo que vemos es que estas imágenes no se comportan completamente aleatorias, sino más bien tienen ciertos patrones en común. Toda esta zona de aquí comparte estos tonos azules, mientras que esta zona de aquí comparte unos tonos más cercanos a amarillos, ¿no? Y en el caso de la covarianza exponencial, el segundo parámetro es el que me controla qué tan lejos se expande la dependencia. Entonces, con un valor pequeño, vemos aquí que las regiones de dependencia son hasta cierto punto pequeñas, en escala de 0,1, pero luego, si incrementamos ese parámetro, vemos que estas estructuras que se mantienen muy similares va incrementando su región, ¿no? Por ejemplo, aquí la zona azul era como un pequeño círculo, mientras que aquí ya me está acoplando gran parte de la imagen, ¿no? Entonces, este parámetro me va dando cierta idea de qué tanto o qué tan rápido se expande la dependencia espacial. Existen modelos un poco más complicados para la estructura de dependencia que ayudan sobre todo a suavizar este comportamiento medio rústico que se ve en los valores observados. Y el caso más popular es asumir que esta función de covarianza, siempre un proceso gaussiano, es algo que se conoce como la función Matern, ¿no? La función Matern básicamente tiene un parámetro adicional, tiene un parámetro de escala, como en el caso exponencial, pero tiene un parámetro adicional que es el parámetro de suavizamiento, ¿no? Y el efecto es que
como su nombre lo dice, me genera campos que son un poco más suaves. ¿Okay? Su estructura es un poco más compleja que simplemente la exponencial, pero es una función que se propuso, que es válida porque satisface ciertas propiedades y tiene ciertas interpretaciones, ¿no? Si hago el mismo proceso, pero en lugar de utilizar una covarianza exponencial, utilizo una covarianza mater, obtengo resultados como el que les estoy mostrando aquí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando incremento el segundo parámetro, que sigue siendo la tasa, tiene el mismo efecto que el exponencial, que es la distancia, se está haciendo un poco más grande la dependencia, o sea, el círculo azul aquí es más pequeño comparado con todo el área azul de aquí. Pero además, el tener ese parámetro adicional hace que ya no se vea como muchos picos, muchos cambios bruscos en los colores, en los valores. Más bien esto es un poco más suave, ¿no? O sea, comparado con la exponencial, sí se ve una diferencia de más continuidad en estos colores cuando hago simplemente con la covarianza materna. Ambas simulaciones son procesos gaussianos, no me he salido de esa familia. Lo único que estoy cambiando es el modelo paramétrico para la función de covarianza. Ahora, podemos extender esto simplemente es considerando parte espacial. ¿Podemos extender esto al caso espaciotemporal? Sí, la idea va a ser la misma. Un proceso gaussiano en el caso espacio-temporal va a ser lo mismo, la única diferencia, por ejemplo, aquí vamos a partir con que la media es constante 0, y la única diferencia va a ser que ahora esta función de covarianza, ¿okay?, que era el que teníamos antes, tiene dos posibles argumentos. No va a ser solo qué tan distantes están en espacio, pero también qué tan distantes están en el tiempo. Pues ahora este es mi objeto de interés. La covarianza en dos ubicaciones a distinta distancia y en dos ubicaciones a distinto tiempo. Entonces, si volvemos a y ahora lo que asumo es que realmente este era mi t igual a t1 y este es mi t igual a t2, no solamente mido la dependencia en cuanto al espacio, ¿no? Vamos a ponerle a a ver. Vamos a poner que este era y de S1, T1, este va a ser y de S2 en T1 también, y bueno, este va a ser otros, ¿no? Y de S1', T2 y y de S2', T2, ¿no? No solamente la dependencia en el espacio, pero ahora también acepto cierta dependencia entre los tiempos, ¿no? O sea, cómo se relacionan estos dos puntos, pero también cómo se van a relacionar estos dos puntos en distintos tiempos, ¿no? Entonces ya la estructura de dependencia se empieza a hacer un poco más complicada. Y sí existen modelos para esta función de covarianza que va a tener que asumir ciertas simplificaciones, pero que sí es posible definirlos. Simplemente para ilustrar qué es lo que va a pasar. Aquí omití cómo hacerlo, pero la idea intuitiva es que podemos extender el algoritmo anterior para hacerlo espacio-temporal, y esto es cómo se vería un proceso gaussiano espacio-temporal. Cada una de estas imágenes, este es mi tiempo inicial, y se va moviendo al tiempo consecutivo, tiempo 3 y tiempo 4, y lo que podemos observar aquí es que cada imagen individualmente tiene un comportamiento como lo pensábamos anteriormente, ciertas regiones similares, colores, pero también observamos que cuando nos movemos de un tiempo al siguiente, el cambio en este proceso no es completamente arbitrario, sino preserva patrones del tiempo anterior, ¿no? Por esta dependencia que estamos imponiendo a través del tiempo, ¿no? Que no siempre tiene que ser así, puede irse desvaneciendo. Si observamos la evolución del tiempo 1
al tiempo 2 y sucesivamente, vamos viendo cómo, por ejemplo, ya después de al tiempo 8, ya completamente los patrones son muy distintos a los patrones iniciales, ¿no? Porque ya nos estamos alejando en el tiempo. Una de las maneras en las que se simplifica estos modelos de covarianza es simplemente asumiendo que, bueno, si hay una dependencia espacio-tiempo, la podemos simplificar con un modelo multiplicativo. Es decir, tomamos dos funciones de covarianza válidas y las multiplicamos, una evaluada en el espacio, la otra evaluada en el tiempo. Por ejemplo, la del tiempo puede ser como una estructura autorregresiva de orden 1, y mientras que la del espacio podría ser un Martin. Y esto es lo que se conoce como la clase separable de funciones de covarianza, ¿no? Que tendría sentido si asumimos que el dominio espacio y tiempo no interactúan. No hay términos de interacción, pero que sí globalmente afectan a la evolución del proceso que estamos utilizando, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Esto es más o menos claro? ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, todo bien, Caro. Todavía no veo preguntas en el chat. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver, sin más entrando a detalle aquí, cómo vemos esta estructura de tiempo y espacio cuando tenemos datos reales, ¿no? Entonces, esa es la parte a la que voy a llamar, o en la que me voy a interesar, de la parte exploratoria de datos, ¿no? Algo que es importante aquí, yo les mencionaba al principio esta configuración común en estadística, que es, tenemos una muestra aleatoria x1 hasta xn, independiente, idénticamente distribuida, ¿no? Y poníamos ese setting. Aquí también hay un setting muy particular, ¿no? Y lo que vamos a asumir es que nuestro proceso, que sería el YDST, ¿no? Se va a observar en M ubicaciones, S1 hasta SM, y en N puntos de tiempo, que serían T1 hasta Tn. Entonces, al final lo que tenemos es una muestra que es el conjunto de todos estos valores, ¿no? Y para ver cuándo hay posibles valores, entonces realmente nuestros posibles datos lo podemos pensar así. Tenemos S1 al tiempo 1, YS1 al tiempo 2, así sucesivamente hasta SM en el tiempo 1, perdón, S1 en el tiempo N, ¿no? Y por columna nos vamos a mover en el espacio, Y de S2 en el tiempo 1, Y de S2 en el tiempo 2, y hasta Y de S2 en el tiempo N. Y ya sería nuestra última Y de SM en el tiempo 1. Este sería como nuestra matriz de datos, ¿no? Y si uno ve, por ejemplo, por columna, uno podría pensar lo que yo tengo es una serie de tiempo, y si lo veo simplemente por renglón, lo que tengo es un dato, un mapa espacial, ¿no? Para un tiempo específico, ¿no? Entonces vamos a usar esa intuición para hacer nuestra parte exploratoria, ¿no? Entonces empezamos por un gráfico que para los que estamos en series de tiempo es bastante común, pues simplemente vamos a tomar cada una de estas locaciones SI y vamos a dibujarlo como si fuera una serie de tiempo, que es lo que correspondería aquí por cada columna, ¿no?
Entonces, si hacemos eso, esto lo voy a ilustrar con los datos de contaminantes de la Ciudad de México. Esta sería la gráfica que obtenemos, ¿no? Entonces, para cada locación SI, hacemos esa serie de tiempo y a diferencia de otros posibles gráficos que podemos observar en series de tiempo, cuando fue de un espacio temporal, observamos lo que vemos aquí. A pesar de que cada estación tiene su propio color, realmente, globalmente hablando, uno podría pensar que esto es simplemente una sola serie, un solo fenómeno, porque son bastante similares. No se ven trayectorias completamente arbitrarias, ¿no? Y sí hay una variabilidad, sí la hay, no es exactamente el mismo valor, pero siguen sobre todo como este mismo patrón todas las distintas ubicaciones, ¿no? Entonces, muestra esta dependencia entre el conjunto de todas estas locaciones, que son 24, por cierto, y además muestra esta dependencia también en el tiempo, ¿no? Ok, una ventaja posible de utilizar espacio temporal, por ejemplo, comparado con series de tiempo, es que vamos a usar estos dos aspectos, tiempo y espacio, para fortalecer las inferencias de lo que queremos pronosticar o lo que queremos entender de nuestro fenómeno, ¿no? Que en este caso particular, por ejemplo, los datos tienen, las series de los contaminantes tienen muchos datos faltantes, ¿no? Y eso también es común en otros fenómenos y a veces para un modelo clásico de series de tiempo eso nos puede generar muchos problemas. Entonces, el hecho de acompañarnos no solo con la estructura temporal, pero con la estructura espacial, nos ayuda a llenar esos vacíos, esos datos faltantes en sí de los datos observados, ¿no? Es decir, si bien no observé, por ejemplo, en esta estación, no observé los valores durante julio, pero podría investigar, deducir qué valores eran, no solo viendo a su pasado y su futuro, pero también viendo qué fue lo que pasó en las otras estaciones y en particular qué fue en las estaciones más cercanas a esta donde me están haciendo datos faltantes, ¿no? Entonces, eso es una ventaja también de tomar este enfoque en lugar de utilizar simplemente un enfoque de series de tiempo, ¿no? Entonces, con este gráfico, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que vemos es que efectivamente hay una estructura fuerte de dependencia entre las distintas ubicaciones porque todas muestran un parámetro, un comportamiento muy similar, pero con ciertas variabilidades y a la vez que podría ser que tenemos distintos tipos de variabilidad dependiendo en la zona del año, ¿no? Entonces, lo que uno hace también no solo es graficar todas las series temporales, sino más bien calcular lo que vamos a definir como la media temporal. La media temporal empírica no es nada más que, bueno, entonces por cada, si asumo que por cada posible valor en el tiempo, estos siguen más o menos el mismo valor esperado, entonces puedo promediar todas en este tiempo y me da un solo valor, que es lo que pongo como la media temporal. Entonces, este gráfico de aquí muestra como el comportamiento de todas las estaciones, cómo es su evolución en el tiempo, ¿no? Y esto lo que nos ayuda a ver es si la media del proceso cuando estemos modelando en un futuro tiene sentido a que sea la misma para todos los tiempos o no. Si esto fuera una serie de tiempo y no supiéramos que venía de datos espaciales también, uno ve esta serie de tiempo individual y lo que asumiría es que no hay una misma media en todo el tiempo, ¿verdad? Se ve que durante la primera parte del año, los primeros 6 meses, la concentración es un poco más alta comparado con lo que pasa en este periodo del verano, ¿no? Entonces, eso es algo que nos da cierta indicativa de que el modelo que consideremos tenemos que tomar en cuenta que su media suena razonable, que dependa del tiempo, que no sea completamente estacionaria en ese sentido.
El segundo tipo de datos, de gráficos exploratorios para este tipo de datos es ahora démosle la vuelta a la moneda. Ahora fijemos un tiempo y veamos qué pasa con los datos desde un punto de vista espacial. Entonces hace rato les mostré un mapa de los valores de la variable y ahora les muestro dos, simplemente para mostrar distintos momentos en el tiempo, pero la visualización es la misma. Los colores nos indican la concentración del contaminante y los puntitos nos representan dónde está ubicada la estación, ¿no? Esos son fijos, ¿no? Las estaciones no se mueven, su ubicación no se mueve en el tiempo, pero los valores sí, ¿no? Y bueno, si vemos, el objetivo de esta gráfica es simplemente verlas individuales, sin considerar este factor de tiempo. Lo que nos preguntamos aquí es si hay algún patrón, además de que se agrupen por estar cerca, si los colores tienen cierta tendencia en el espacio. Y lo que observamos aquí es que los datos grises nos muestran los datos faltantes, entonces esos podemos ignorarlos por ahora, pero en general sí alcanzamos a ver que en la longitud, moviéndonos en el sentido de la X, digamos así, incrementándolo, los valores sí tienden a ser un poco más grandes comparado con los valores de longitud más bajos, ¿no? Y eso también se repite, aunque sea otro posible en el tiempo, ¿no? Sería difícil ir viendo esto en todos los tiempos, entonces lo que uno hace mejor es tomar, como hicimos antes, la media temporal, ahora tomamos la media, perdón, como hicimos antes, sí, la media temporal, ahora tomamos la media espacial. Es decir, para cada ubicación promediamos en el tiempo. Y esto sería simplemente un solo mapa, ¿no? Y aquí nos queda más claro esa intuición de si los valores están incrementando o decrementando dependiendo de la longitud. Y bueno, aquí tenemos un poquito lo mismo. Si observamos este gráfico como de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pues vemos ciertos cambios en las tonalidades, mientras que si vamos de arriba y abajo, pues no es tan claro, ¿no? Entonces podría ser que en la media espacial haya un efecto de la longitud en este caso, ¿no? Entonces todo esto nos va mostrando acerca de, dándonos una intuición de qué tipo de modelo seleccionar, qué componentes debe tener, ¿no? Ok. Y el último componente que deberíamos de considerar es algo que nos diga acerca de la dependencia, ¿no? Algo que nos diga qué tan fuerte es esta dependencia en los datos que estamos observando. En el caso de, vuelvo a hacer la referencia a los datos de series temporales, este objeto es la función de autocorrelación, ¿no? En el caso de espacial, es un poco más complicado porque queremos hacer inferencia de un momento de segundo orden, que sería la covarianza, con información hasta cierto punto limitada, ¿no? Y la estrategia es como ir construyendo ciertas específicas regiones de los datos, específicas ventanas en el tiempo, e ir tomando un estimador muestral en base a estas ventanas, ¿no? Y así es como se define lo que es el variograma y su versión muestral, ¿no? Entonces, lo que uno busca en el variograma es, sería muy difícil estimar la covarianza entre dos puntos en el espacio y dos puntos de tiempo. Entonces, lo que se hace, la estrategia es transformar los datos, en lugar de estudiarlos como simplemente variables aleatorias, estudiarlo como incrementos, calcular la variabilidad entre los incrementos observados. Hasta cierto punto es más fácil estimar varianzas que estimar covarianzas. Y bueno, básicamente es así como se define el variograma, ¿no? La variabilidad
entre los incrementos en distintos puntos en el espacio y distintos puntos en el tiempo. Lo bonito de esto es que si uno asume que el proceso es isotrópico, es decir, que las dependencias solo eran función de la distancia y no del punto de la locación exacta, y la distancia también en el tiempo, entonces se puede probar que el variograma no es nada más que evaluar la función de covarianza en el origen menos la función de covarianza en los argumentos distancia y tiempo, ¿no? Y esto es algo bonito porque lo que hace es que si yo quiero un modelo particular de la covarianza, puedo poner esa fórmula aquí y aquí y deducir cuál es el modelo para el variograma y tener una intuición de cómo se comportan estos parámetros, ¿no? Además de que si recordamos la covarianza en el origen, pues debería ser, cuando yo evalúe esto en h igual 0 y tau igual 0, se va a eliminar con este otro componente y entonces este variograma casi siempre, voy a ponerlo entre comillas por ahora, luego lo voy a aclarar porque casi siempre, va a empezar en 0 y va a tener un cierto comportamiento de comenzar en 0 e ir creciendo. ¿Por qué va a ir creciendo? Aquí vamos a poner hasta cierta manera, esto si solo es espacio, solo en distancia, porque conforme yo aumente la distancia, este término es cada vez más débil y entonces esto debería ir convergiendo hacia una constante. Entonces, este gráfico del variograma me dice más o menos si hasta cierto punto yo ya observo que ya no hay cambios en esta función, bueno, hasta allí llegó la dependencia, no se aleja más de 10 kilómetros o de 20 kilómetros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por eso que es muy ampliamente utilizado y en el caso espacial y se ha extendido también para el caso espacio-temporal, ¿no? Entonces, similar a la media muestral, tiene su versión empírica que tiene cierta intuición y es que no usamos todos los puntos en el tiempo y todos los puntos en el espacio simultáneamente, sino vamos definiendo una noción de vecinos en el espacio y luego una noción de vecinos en el tiempo. Y vamos calculando estas medias de las posibles variaciones observadas, que es mi estimador de la varianza, usando simplemente valores cercanos al punto de interés donde quiero estimar en h y en el tiempo. Y así es más o menos como se dedujo y se propuso este variograma. Hay extensiones, hay maneras de estimar esto de una manera más robusta. No va a ser nuestro objeto final de interés, por eso no lo estoy extendiendo aquí, pero es un objeto que existe y que la gente usa y que es bueno saber a qué se refieren cuando escuchen la palabra variograma, ¿no? En el caso de la implementación en el software, bueno, es fácil porque en el paquete de R de GStat está implementada una función que se llama variogram, fácil de recordar, es el mismo nombre, que calcula tanto solo para datos espaciales como para datos espaciotemporales y es lo que usaríamos. Hay que tener en cuenta que ciertas condiciones, que cuando estimemos el variograma, si tenemos cierta posible idea de que la media no es constante, hay que decírselo. En este caso, para que yo la estimara, yo le dije que mi variable podría ser que su media dependa de una constante, también del punto en el tiempo, de la latitud y de la longitud, para tratar de remover todos esos efectos antes de ver qué está pasando con la covarianza. Y bueno, así es como se ve un variograma empírico. Con esto voy a empezar mañana de nuevo, pero más o menos la interpretación o lo que uno espera, como les decía, comienza en 0 en el origen y cuando esta distancia está en kilómetros, conforme nos vamos alejando, debería estabilizarse
en los valores, y eso pasa para cualquier posible tiempo. Y conforme vamos aumentando también en tiempo, también debería estabilizarse, ¿no? Que es más o menos, esto nos está diciendo que nuestra estructura de dependencia sigue estas reglas empíricas de a mayor distancia, ya casi no hay dependencia, ya casi son independientes, y lo mismo en el tiempo, ¿no? Es un poco complicado interpretar este gráfico porque a final de cuentas es un estimador empírico, pero al menos nos da una posible intuición de qué podría estar pasando. Por ejemplo, yo lo que haría es que en mi modelo a futuro le diría que lo más probable es que a más de 20 kilómetros ya no tengo dependencia espacial. De hecho, el cambio más brusco está en esta área, ¿no? Cuando vas de este muy oscuro a este color más claro. Pero para ser un poco más flexibles, le voy a dejar hasta 20 kilómetros. Pero esta parte de poca variabilidad más allá en la distancia, yo diría que más bien es simplemente ruido, ruido que uno observa, pues porque a final de cuentas son datos observados, ¿no? Bueno, con eso en cuenta voy a detenerme aquí. Si tienen alguna duda, mañana ya vamos a empezar a ver, esto simplemente fue la parte exploratoria, y mañana vamos a empezar a ver la familia de modelos para analizar este tipo de datos. ¿Alguna pregunta por parte del público que tenemos aquí? Bueno, en el chat tampoco veo ninguna. A ver. No, aún no. Una pregunta, Caro. Mencionabas de que no se tienen como que muchos modelos para la covarianza cuando estamos considerando las dos variables, ¿no? Tanto el espacio como el tiempo, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí, Entonces, una que mencionabas es la del producto, ¿no? ¿Y cuáles otras se conocen? hay otras posibles extensiones con ciertas, además de productos como producto de Kronecker, entre otras tipos de simplificaciones, pero y hay una extensión del caso Matern cuando tiene también el parámetro de tiempo. Pero tal vez allí puedo hacer la observación de que la razón por la que no cualquier función funciona, ¿no? Es por esto que tenemos aquí. Este es el caso particular del proceso gaussiano, pero en general cualquier proceso, que la función de covarianza al final va a ser utilizada para tener algo como esto, ¿no? La matriz de varianzas y covarianzas. Y la matriz de varianzas y covarianzas no es cualquier matriz. Tiene que ser una matriz que sea positiva, no negativa definida, ¿no? Entonces, esa característica que tienen que satisfacer cualquier matriz de varianzas y covarianzas es lo que hace que yo no pueda poner cualquier función C ahí, ¿no? Sino tiene que ser ciertas funciones C que satisfacen esa condición, y lo tienen que satisfacer para cualquier punto en el espacio y para cualquier punto en el tiempo. Entonces, eso es lo que limita los posibles modelos para las funciones de covarianza. Ok, muchísimas gracias, Caro. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Entonces, pues te agradecemos mucho la sesión del día de hoy y bueno, pues a los asistentes les comentamos que mañana continuamos entonces con estas sesiones del curso de Carolina. Muchísimas gracias, Caro. Gracias a ustedes. Que tengan un día muy productivo. Sí, tú también que tengas un día en la tarde, ¿no? Sí, ya. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Entonces nos vemos mañana.
Nos vemos. Que estés muy Hasta bien. luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, a los asistentes de curso, pues, les decimos que en un momento vamos a proyectar el código QR y el link para por favor, pues ahí anoten su asistencia. A los que están aquí presentes, aquí vamos a pegar en el auditorio el link y también el código QR. Se pueden acercar con sus teléfonos y ahí registrar en línea también su asistencia. Bueno, muchísimas gracias.